Hola, 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 saludos, buenos días, buenas tardes, lo que corresponda. ¿Cómo están, estudiantes de la EPS? Bien, soy el profe Marcelo y esto es matemáticas, ya estamos en la segunda clase y el tema de hoy es porcentaje. Vamos a ver cómo calcular porcentaje y cómo interpretarlo también. Empezamos con una situación característica. El porcentaje es muy utilizado en estadística cuando se hacen estudios acerca de la población. Por ejemplo, en este caso tenemos que en un barrio los servicios sociales hicieron una encuesta para saber cuántos hijos tiene cada mujer. Entonces, para ello le preguntan a un grupo de 20 mujeres qué cantidad de hijos tenían en ese momento y los datos obtenidos se recogen en esta tabla, que es una tabla de frecuencias. Entonces en la primera columna, que es la X, tenemos la cantidad de hijos y la frecuencia observada. ¿Sí? Esto quiere decir que 2 mujeres respondieron que no tienen hijos, por eso va a 0. 5 mujeres respondieron que tienen un hijo, 8 mujeres respondieron que tienen 2 hijos y así sucesivamente. Bueno, pero ahora viene la pregunta, ¿qué porcentaje de mujeres tienen más de 2 hijos? ¿Se puede responder esta pregunta con los datos de la tabla? Sí se puede. ¿Cómo vamos a hacer? Y bueno, eso es lo que vamos a ver en esta clase. Primero empezamos un poco de introducción de qué es la estadística. La estadística es una de las ramas de la matemática que nos permite conocer ciertos atributos de la realidad, ciertas características a través de la observación y de la clasificación y de algunos cálculos. Por ejemplo, a fines del siglo XVII era muy común en Europa la creencia de que tanto los nacimientos como las muertes de las personas dependían de la posición de los planetas y que la vida estaba gobernada por cierta magia oculta de los números. En Alemania, por ejemplo, se creía que en los años terminados en 7, el número de muertes era superior que en otros años, lo cual causaba mucho miedo en la población. En un pueblo alemán conocido como Breslau vivía el sacerdote Gaspar Neumann, quien estaba decidido a demostrar que estas creencias eran falsas. Para ello hizo un registro mensual detallado de los fallecimientos que se producían durante los años 1687 y 1691. Gracias a estos datos pudo demostrarse que la terminación del año no tenía nada que ver con los fallecimientos. Usó la estadística para refutar una superstición, una creencia que no tenía ninguna lógica, ningún sentido. Por otro lado, también esto sirvió para que los científicos de la época construyeran las primeras tablas de mortalidad. Las tablas de mortalidad son muy útiles y son muy utilizadas en la actualidad, ya que se utilizan para predecir con cierta aproximación la expectativa de vida de una población, lo cual es de gran importancia para administrar servicios sociales como la jubilación. Bueno, definición. La estadística es una rama de la matemática que se ocupa de la recolección, clasificación e interpretación de datos. Los resultados obtenidos mediante encuestas, censos u otros sistemas de recolección de datos se vuelcan en tablas, gráficos e informes de diversa utilidad. Cuando vemos el diario, cuando vemos publicaciones de noticias, ya sea en internet, en el celular, vamos a ver que hablan de índices, nos muestran gráficos y no hablan de porcentajes, que el tanto por ciento, que esto, que lo otro. Por ejemplo, cuando vemos el pronóstico del tiempo, nos dice hay un 30% de probabilidad de lluvia. Hay un 70% de probabilidad de que salga el sol. O hay la probabilidad de que llueva a la noche es del 80%. ¿Qué significa todo esto? Y bueno, la estadística es muy utilizada en diversas ramas. Sigamos leyendo y vamos a aprender un par de cosas. Lo primero es la población y la muestra. ¿Qué es la población? El conjunto de elementos sobre los que se está recabando datos de la población de todos los elementos de todo el universo. Es decir, la población puede referirse a personas, pero también a edificios, vehículos, terrenos. Cualquier tipo de elemento que nos interese estudiar. Cuando la población es muy numerosa, por ejemplo la población de un país,
y se necesita información en forma rápida, se puede seleccionar un grupo, un subconjunto de esa población que la represente adecuadamente. Este grupo, mucho menor que la población, es una muestra. Por ejemplo, queremos estudiar qué programa ven el grupo de jóvenes de la República Argentina a partir de las 20 horas, entre las 20 y las 22 horas. Eso es algo que hacen mucho las consultoras. Entonces la población serían todos los jóvenes de la República Argentina. Pero es muy trabajoso, es muy costoso hacer el estudio de toda la población. Entonces para eso se toman muestras. Entonces tomamos muestras de las principales capitales, de las capitales de las provincias, y se hace una encuesta telefónica generalmente, y así se abaratan costos y se tiene, con la muestra se puede aproximar al estudio de la población. Bueno, variable, pero ¿qué vamos a estudiar de la población? Algunos atributos, si están viendo un programa o no, etcétera, etcétera. Pero se llama variable a cada uno de los atributos de la población en estudio. Por ejemplo, si estudiamos la población de un país, las variables pueden ser la edad de los habitantes, sexo, la altura, el peso, la creencia religiosa, etc. En cambio, si estudiamos los autos de una ciudad, la variable puede ser modelo, marca, color, cilindrada. Y hay dos tipos de variables, las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Por ejemplo, la variable cuantitativa es aquella que puede expresarse mediante un número. Por ejemplo, la edad de la persona, el peso, la estatura de la persona, o la temperatura de los días, o si estamos estudiando, supongamos que estamos observando los autos, entonces una variable cuantitativa podría ser el precio del auto, una variable. Las cualitativas son las que se describen por medio de palabras, no por medio de cantidades. En general, adjetivos a calificativos, por ejemplo, sexo, estudios cursados, religión. Claro, si el atributo que me interesa estudiar en las personas, estamos estudiando las personas, y estudio la religión, quiero saber qué religión profesan, entonces la religión puede ser católico, puede ser judío, puede ser musulmán, etc. Fíjense que no es un número, la religión en este caso va a ser un adjetivo, claro, católico, o judío, o musulmán, o el sexo, femenino, masculino, estudios cursados, primario, secundario, terciario. Fíjense que no es un número, sino que es a través de una palabra. Bueno, de acuerdo a tomando el ejemplo del principio, el de los hijos, el objeto de estudio son las mujeres del barrio. Entonces esa va a ser la población, las mujeres del barrio. Y la variable observada es la cantidad de hijos que tienen. Como esta se responde con un número, es una variable cuantitativa. Bueno, vamos a desarrollar el estudio de la cantidad de hijos que tienen las mujeres en este barrio. Entonces, en un barrio, los alumnos de primero hicieron una encuesta para saber cuántos hijos tiene cada mujer, y hacen la encuesta a un grupo de 20 mujeres para saber la cantidad de hijos. Se toma una muestra de 20 mujeres a las cuales se le hizo preguntas: ¿cuántos hijos tienes en este momento? Y las respuestas fueron las siguientes. Claro, porque se hacen las encuestas por escrito o telefónicamente, y los datos, entonces, estos son los datos que se obtienen, no vienen ordenados. Entonces, lo primero que hay que hacer es ordenar los datos. Entonces los vamos copiando en orden, 0, 0, la cantidad de veces que se repiten, y esto nos va a permitir luego tabularlos. O sea, tenemos la misma cantidad de datos pero ordenados. Y acá podemos ver la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se repite cada dato. Entonces el primer dato es el 0. El 0 aparece 2 veces. Esto es muy importante. 0 es el dato y 2 es la frecuencia, la cantidad de veces que se repite, que respondieron es 0. El 1, en cambio, es el segundo dato y el 1 se repite 5 veces. 1 es el dato y 5 es la frecuencia del 1, la cantidad de veces que se repite. 2 es el siguiente dato, el tercer dato. El 2 se repite 8 veces, ¿sí? Si lo contamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces 2 es el dato y 8 es la frecuencia.
Luego viene el 3. El 3 aparece 3 veces. El 3 es el dato y 3 es la cantidad de veces que se repite, o sea, la frecuencia. Y por último tenemos el 4, que aparece 2 veces. Entonces 4 es el dato y 2 es la frecuencia. Esto lo ponemos, para verlo más fácil, en una tabla del siguiente modo. Se llama tabla de frecuencias. Entonces la cantidad de hijos va a ser la X, va en la primera columna, y la frecuencia absoluta, la F minúscula I, va en la segunda columna. Entonces el 0 aparece 2 veces, el 1 5 veces, el 2 8 veces, todo lo que habíamos obtenido acá. El 0 2 veces, el 1 5 veces, el 2 8 veces, el 3 3 veces, y así, pero lo ponemos en la tabla para que sea más fácil. El 2 8 veces, el 3 3 veces y el 4 2 veces. En total suman 20, porque son 20 las respuestas que hemos obtenido en las encuestas. Entonces en la primera columna van los valores de la variable, los XY, y en la segunda columna va la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de veces que aparece cada valor, la FI. Entonces esto es una serie simple, lo que se llama. Ahora que tenemos esta tabla, ya podemos responder preguntas. Por ejemplo, si nos preguntan ¿cuántas mujeres tienen 2 hijos? Entonces lo que hacemos es ir a la tabla, ¿sí?, y buscamos aquí en la tabla, buscamos cuántas mujeres han respondido que tienen 2 hijos. Y entonces las mujeres que tienen 2 hijos son 8, ¿sí?, porque en la cantidad de hijos 2 le corresponde la frecuencia 8. Entonces las mujeres que tienen 2 hijos son 8. Ahora la pregunta es, ¿cuántas mujeres tienen más de 2 hijos? Y acá ya tengo que tener un poquito más de cuidado, porque tengo que ver que las cantidades de mujeres que tienen más de 2 hijos son las que tienen 3 y 4 hijos. Entonces tengo que ver las que tienen 3 y 4 hijos, porque son más de 2 hijos. Y las que tienen 3 hijos son 3, y las que tienen 4 hijos son 2. Entonces tengo que sumar 3 más 2, 5. Sumo 3 más 2, 5. Y entonces la respuesta sería, las mujeres que tienen más de 2 hijos son 5. Bien, las que tienen más de 2 hijos son 5. Todo con la tabla. ¿Cuántas mujeres tienen 8 hijos? Y bueno, pero si me fijo en la tabla, la cantidad de hijos va de 0, 1, 2, 3, 4. Nadie respondió que tiene 8 hijos. O sea que no hay nadie que haya respondido que tiene 8 hijos. Por lo tanto, ¿cuántas mujeres tienen 8 hijos? Ninguna. Porque buscamos en la tabla y nadie respondió que tiene 8 hijos. Entonces ninguna mujer tiene 8 hijos. Eso también puede ocurrir. Bueno, otra cosa que podemos hacer es calcular la frecuencia acumulada. Ya tenemos las frecuencias absolutas y podemos ir calculando la frecuencia acumulada. Para calcular la frecuencia acumulada vamos a completar la tabla. Primero empezamos. En el primer renglón la frecuencia acumulada va a ser 2, es la misma que la frecuencia absoluta, pero en el primer renglón. Ya para el segundo renglón, acumulada significa ir acumulando, ir sumando. Entonces, para el segundo renglón, para el segundo dato, para el 1, yo a la frecuencia acumulada 2 le sumo la absoluta que corresponde al segundo renglón. Entonces voy sumando 2 más 5, 7. Entonces vamos acumulando hasta el segundo renglón 7 observaciones. Y así voy sumando cada una de las frecuencias para hacer la frecuencia acumulada. Entonces la primera la repito, 2, y después para la siguiente le sumo 5, 7, por eso las flechitas va el 7. Ahora para el tercer renglón le sumo al 7, le voy a sumar la absoluta del tercer renglón, 8, 7 más 8, 15. Para el cuarto renglón, 15 más 3, 18. Y para el último renglón, el quinto, al 18 le sumo 2, 18 más 2, 20, y ahí tengo la frecuencia acumulada de todos 1.
La última frecuencia acumulada, fíjense que coincide con el total, con el n, con el total de las observaciones, ¿sí? Este 20 coincide con el total de las observaciones. Bueno, esto es simplemente ir sumando 2 más 5, 7, 7 más 8, 15, 15 más 3, 18, 18 más 2, 20. Ahora pasamos al cálculo de la frecuencia relativa. Para calcular la frecuencia relativa de cada observación, lo que hacemos es dividir, hacemos el cociente, hacemos la fracción FI, o sea, lo que está en la segunda columna, sobre N. Y N siempre va a ser el valor 20, siempre va a ser este valor. Entonces, cada uno de los FI, o sea, cada uno de estos valores, el 2, el 5, el 8, lo vamos a dividir por 20 y eso va a ir en una nueva columna que es la frecuencia relativa, la FR. Entonces, FI sobre 20. Por ejemplo, para el primer renglón, para la primera observación, yo divido 2 dividido 20, 20 es el n, o sea, la cantidad de observaciones que es la frecuencia absoluta sobre el total de las observaciones, y 2 sobre 20 me da, si agarro la calculadora, me da 0,1, ¿sí? Fíjense, tomamos la calculadora, hacemos 2 dividido 20 igual, me da 0,1. Lo mismo para el segundo renglón. En el segundo renglón yo voy a dividir 5 dividido 20. 5 dividido 20, eso me da 0,25. 5 dividido 20, 0,25. Y así voy con todo lo demás. 8 dividido 20, 8 dividido 20, que me da 0,4, 0,40. 3 dividido 20, el siguiente renglón, que me da 0,15. Y 2 dividido 20, que me vuelve a dar 0,1 o 0,10. Como algunos me dieron 25, entonces le pongo 2 decimales. Aparte, esto ya me está diciendo es el 10%, 25%, 40%, 15%, 10%. Es conveniente ponerlo con 2 decimales. Porque, por ejemplo, ahora tenemos que hacer la frecuencia porcentual o porcentaje. Y para hacer la frecuencia porcentual, directamente a la frecuencia relativa la multiplico por 100. A la frecuencia relativa, a cada uno de estos renglones, los voy multiplicando por 100 y me da la frecuencia porcentual. Entonces, por ejemplo, ponemos 0,10 por 100 y me da 10. En el segundo renglón, 0,25 por 100 y me da 25. Bueno, multiplicar por 100 es lo mismo que correr la coma 2 lugares hacia la derecha. Entonces acá corro 2 lugares, me queda 25. Corro 2 lugares, me queda 40. Corro 2 lugares, me queda 15. Corro 2 lugares, me queda 10%. Y todos los porcentajes los ponemos con el símbolo de porcentaje. Si sumamos todos estos porcentajes, 10 más 25, 35, más 40, 75, más 15, 90, más 10, 100, me da el 100%. Algunas veces quizás no me dé 100 justo, me da 99,99, 99,97, porque acá hay decimales. Acá sería 10,1, 24,8, 39,9, 15,01, y por ahí, por la cuestión de los decimales, no me da 100 exacto, pero me tiene que dar 99,99, muy cerca de 100. En este caso me dio el 100%. Entonces la tabla de frecuencias queda completa cuando tenemos primero los valores de la variable, en este caso lo que respondieron las mujeres que no tienen hijos, o sea 0 hijos, que tienen un hijo, que tienen 2, 3, 4. 2 mujeres respondieron que no tienen hijos, 5 mujeres que tienen un hijo, 8 mujeres respondieron que tienen 2 niños, 3 mujeres que tienen 3 y 2 que tienen 4. Esta es la frecuencia absoluta, ¿sí? Y que la suma es 20, que es el total de encuestas que se hicieron. A partir de esa frecuencia absoluta hicimos la frecuencia acumulada, simplemente repitiendo la primera y luego sumándole la siguiente. 2 más 5, 7.
7 más 8, 15, 15 más 3, 18, 18 más 2, 20. Luego la frecuencia relativa, que a cada frecuencia absoluta la dividimos por el total de observaciones, y luego el porcentaje, que multiplicamos esto por 100. Ahora sí podemos responder la pregunta original, que era: ¿qué porcentaje de mujeres tienen 2 hijos? Entonces vamos a ver 2 hijos. Las que respondieron que tienen 2 hijos fueron 8, pero no me interesa la cantidad, me interesa el porcentaje, y eso está en la columna de porcentaje, que es el 40%. Entonces ahora sí puedo responder que el porcentaje de mujeres con 2 hijos es del 40%. Ajá. El porcentaje de mujeres con hijos es del 40%. Ahora, ¿qué es esto del porcentaje? Vamos a explicar un poquito más, vamos a profundizar un poco más qué es el porcentaje, cómo se calcula, cómo se representa y cómo se grafica, porque el porcentaje es muy utilizado en muchas ocasiones. Por ejemplo, en problemas cotidianos, cuando uno va a comprar algo, y es muy común hoy en día, te dicen, bueno, si esto sale 5.000 pesos, pero si me pagas de contado efectivo, te hago un descuento del 12%. Si me pagas con débito, el descuento del 5%. Si me pagas con tarjeta de crédito, al precio ese, en una cuota es el mismo. Ahora, en 3 cuotas tiene un interés del 10%, y así. Pero también los porcentajes se utilizan en la investigación científica, en los negocios, en muchas áreas. Bueno, para representar el porcentaje, como vimos, utilizamos el símbolo el tanto por ciento, la barrita con los 2 ceritos, que se lee tanto por ciento, o también se puede leer de cada 100. Por ejemplo, si tenemos el 20%, lo podemos leer 20% o 20 de cada 100. Si tenemos el 35,4%, se lee 35,4% o 35 de cada 100. Acá en el ejemplo anterior, que vimos que el porcentaje de mujeres con 2 hijos es del 40%, entonces, ¿cómo lo interpretamos? Y 40 de cada 100 mujeres tienen 2 hijos. O sea, 40 de cada 100 mujeres tiene 2 hijos. Y que eso lo podemos graficar. Por ejemplo, podemos hacer un gráfico. Acá graficamos 100 mujeres, y de esas 100 mujeres, a 40 la coloreamos para resaltarla, para distinguirla, para hacer ver que 40 de estas 100 mujeres respondieron que tienen 2 hijos. Y así podemos hacer con cada uno de los renglones. Por ejemplo, el 10% de las mujeres no tienen hijos, el 25% de las mujeres tienen un solo hijo, y así, para completar la tabla, ¿no? El 15% de las mujeres tienen 3 hijos. Y podríamos hacer los gráficos correspondientes. Entonces, a ver, el porcentaje se puede escribir de 3 formas distintas. Lo podemos escribir como porcentaje, 40 seguido del símbolo de porcentaje, 40%. ¿Sí? Lo podemos escribir como fracción, 40 sobre 100, porque el porcentaje siempre es por 100. O lo podemos escribir como decimal, que hacemos el cálculo, hacemos la división, 40 dividido 100 es 0,40. ¿Sí? Si agarramos la calculadora, es correr la coma 2 lugares, pero bueno, para los que no creen, agarremos la calculadora y hacemos 40 sobre 100, es 0,4 o 0,40. La fracción siempre se forma colocando en el numerador el número del porcentaje, en este caso 40, y abajo 100. Y esto es muy práctico para calcular porcentajes. Veamos. Por ejemplo, hagamos el ejemplo de que vamos a comprar algo, y lo hagamos sencillo nada más. Supongan que vamos a comprar una prenda que cuesta 7.000 pesos. Pero el vendedor nos dice que si la pagamos en efectivo, contado, con los billetes en la mano, si la pagamos en efectivo, nos hace un descuento del 25%.
Ya suena interesante, ¿no? Entonces, inmediatamente nos surgen las preguntas. ¿De cuánto es el descuento? ¿Cuánto se paga por la prenda en efectivo? Entonces yo tengo 7.000 pesos y quiero saber cuánto es el 25% de 7.000 pesos. Entonces recordemos, 25%, la fracción es 25 sobre 100. Entonces, para calcular el 25% de 7.000, simplemente hago 7.000 por 25 dividido 100 por la fracción. O sea, 7.000 por 25 y lo divido por 100. Entonces vamos a nuestra ayudante, la calculadora, y hacemos el cálculo. 7.000 por 25 y eso lo divido por 100, que es lo mismo que correr la coma 2 lugares. Bueno, ahí me pasé. Dividido 100, apretamos igual y me dice que es 1.750. Entonces ya podemos decir, el descuento, el 25% de 7.000 es 1.750. O sea que el descuento va a ser, me van a descontar pagando en efectivo, descontado efectivo, 1.750 el descuento. ¿Cuánto me va a costar la prenda? Y bueno, 7.000 menos 1.750, 5.250 es lo que va a costar la prenda. Bueno, esa es la manera de calcular el porcentaje, ¿sí? Cuando me dicen, ¿cuánto es el tanto por ciento? El 30% de 400. Entonces 400 por 30 dividido 100. Al porcentaje lo pongo como fracción y multiplico la cantidad dada por el porcentaje. Y así voy calculando los porcentajes. ¿Sí? Bueno, recuerden que siempre hay una actividad en línea. Toda la semana van a encontrar una actividad en línea que va a ser un cuestionario. Y ese cuestionario va a ser justamente sobre lo que vimos hoy, la tabla de frecuencias, cómo hacer una tabla de frecuencias y cómo responder preguntas en la tabla de frecuencias. Recuerden que tenemos la frecuencia absoluta, la acumulada, la relativa y la porcentual o porcentaje. Y también va a haber algunos problemas de porcentajes, ¿sí? Bueno, espero que esto les sea útil. Recuerden hacer la actividad en plataforma y nos vemos en la próxima clase. Saludos, hasta la próxima clase.